Bueno, agradecidos con todos. Gracias también a Walter también por la gran iniciativa y al grupo de WhatsApp, justamente psicosocial. Me permiten presentarles a Diana Morales, psicoterapeuta. Justamente tiene experiencia y educación en Perú, en México y en Italia. Ahorita realmente radica en Roma, Italia. Justamente psicoterapeuta. Es su especialidad. También ha hecho bastante trabajo de voluntariado y hoy día también está acá presente para darnos su ponencia. Buenas noches. El tema de mi ponencia es potenciar nuestras capacidades y habilidades laborales desde la psicología. Como dijo Fabio, yo radico en Italia, he tenido bastante experiencia en trabajo psicología social, comunitaria y clínica, básicamente. Mi trabajo último con el tema del COVID ha sido el soporte psicológico telefónico a todas las personas que han sido afectadas en esta pandemia. En Italia, como ya saben, ha sido una situación bastante compleja. Hemos vivido todas situaciones de mucha tensión, mucha tristeza por las pérdidas y decesos. Y bueno, obviamente con el soporte psicológico telefónico nos hemos podido dar cuenta de cómo había afectado la cuarentena y la pérdida de las personas en la población en general, ¿no? A nivel laboral, obviamente, a nivel personal, y esto obviamente tiene gran repercusión y consecuencias ahora, en el momento en el que todos ya estamos retomando actividades laborales. Obviamente las actividades laborales y las habilidades y las capacidades de las cuales voy a hablar hoy día tienen mucho que ver con nuestro componente individual, con nuestra carga, digamos, con nuestro potencial, con lo que nosotros traemos en el momento en el que estamos viviendo nuestro hoy. Obviamente tiene que ver con todo lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, de nuestras experiencias de vida, con las capacidades que hemos podido potenciar y con las capacidades o habilidades que han venido a menos a través de, obviamente, los eventos de vida que hemos vivido. Pero lo que yo quería transmitirles hoy día era justamente las habilidades y capacidades como un factor que se puede potenciar, ¿no? Normalmente, y paso a la segunda diapositiva rápidamente, el bienestar, de acuerdo a lo que nos ha transmitido la Organización Mundial de la Salud, es un estado de completo bienestar físico, no solamente es un bienestar, digamos, físico, de salud, sino también mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿no? Entonces esto tiene que ver con, digamos, tirarnos abajo un mecanismo que muchos utilizamos o podremos decir con un prejuicio o una idea que muchos tenemos de que nuestro bienestar es solamente ausencia de enfermedad. Y no es así. El bienestar es complejo, tiene muchos factores y está relacionado, obviamente, a lo físico, sí, pero también a lo mental y a lo social. Y lo que les quería traer es las investigaciones de Richard Davidson, que es un gran investigador, psiquiatra, psicólogo estadounidense, que digamos, cambiado la forma de pensar el bienestar. El bienestar para él y para toda la psicología actual es una habilidad, es una skill, ¿no? Entonces, viéndolo como una habilidad, la habilidad de la que hoy hablaremos, obviamente cambia totalmente nuestra perspectiva. ¿Por qué? Porque una habilidad nosotros imaginamos que es una cuestión, es un componente nuestro, un componente individual que podemos, digamos, entrenar, ¿no? Y el bienestar considerado como una habilidad nunca lo habíamos visto así, antes no lo habíamos visto así, más bien era una cuestión compleja, ¿no? Viéndolo como una habilidad, entonces, como a un componente de entrenar, puede ser mejorado a través de la práctica, ¿no? A través del entrenamiento, a través del training. Como por ejemplo, aprender a tocar un violín, ¿no? Obviamente no es simple, no basta solamente leer
algo sobre el bienestar y ya luego aplicarlo, ¿no? Pasa lo mismo también con el sport, por ejemplo, con los deportes. Obviamente para ser un buen basquetbolista no basta leer un libro del mejor basquetbolista del mundo y ser el mejor, ¿no? Sino se necesita entrenar, ponerlo en práctica, equivocarse, obviamente, volver a entrenarse y seguir en eso. Entonces, en el momento histórico en el que nos encontramos, muchos obviamente fuera de la oficina, ahora con el teletrabajo o con los smart working o llamado de diferentes maneras, estamos concentrándonos nosotros, esa es una pregunta que le dijo a todos ustedes que me están escuchando, estamos concentrándonos también en desarrollar esta habilidad, este componente, es decir, nuestro bienestar, a veces en situaciones en las cuales vemos una amenaza externa, como por ejemplo el virus, ¿no? Y la percepción de muerte cercana de algún familiar o de algún ser querido o de algún amigo, pariente, etcétera, a veces nos concentramos o tendemos a concentrarnos en más bien otro tipo de habilidades, ¿no? Como por ejemplo estar alertas para que también no nos pase a nosotros, o nuestro sistema nervioso obviamente se activa para poder defendernos de esta amenaza, ¿no? Pero en el momento en que la amenaza va disminuyendo, como ha pasado en muchos países de Europa, luego empezamos a concentrarnos en lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Por ejemplo, lo que me ha pasado a mí durante la cuarentena, ¿no? Las primeras semanas era el sistema nervioso que se activaba y estaba en alerta por tratar de sobrevivir a esta amenaza externa, ¿no? Luego, pero entramos en una fase de adaptación, ¿no? Empezamos a adaptarnos a esta nueva forma de vida encerrada, ¿no? Obviamente obligatoria para muchos, y entonces empezamos a adaptarnos a un estilo de vida que nunca antes habíamos vivido. Para mucha gente esto ha sido muy complejo. ¿Por qué? Porque obviamente mucha gente que ha entrado en el periodo de la cuarentena traía ya consigo problemas, sea físicos, sea mentales, sea sociales, ¿no? Cuando hablo de sociales incluyo también la esfera familiar, y por ende el periodo de cuarentena ha sido bastante difícil de adaptar nuevamente, ¿no? Inclusive, como les comento, en mi experiencia personal como psicóloga de la emergencia, atendiendo a personas en constante, ¿no? Y viendo también su historia clínica y su historia de vida, que ayuda, por así decirlo, o agrega, por así decirlo, malestar a su momento actual, vemos que estas personas han tenido muchos problemas, ¿no? Han podido, digamos, adaptarse algunas tirando fuera sus recursos personales, y otras más bien con dificultad han pedido ayuda, ¿no? Entonces, nosotros estamos concentrándonos en este momento, en este presente que estamos viviendo, en el aquí y el ahora, en nuestro bienestar como una habilidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo para entrenar nuestra skill, ¿no? De bienestar? Entonces, yo les presento con la siguiente diapositiva. Mi presentación va a ser bastante breve, ya que estamos con un mínimo de retraso. 4 columnas importantes para potenciar nuestras capacidades y nuestras habilidades en base, obviamente, a una salud integral, ¿no? Obviamente, nosotros, personas adultas, que estamos todos en momentos de también responsabilidad laboral, que tenemos que potenciar, ¿no? Nuestras capacidades y nuestras habilidades para seguir adelante y para seguir, obviamente, mejorando. Entonces, como primera columna, les presento ser conscientes
de lo que hace nuestra mente, ¿no? Entonces, el ser consciente no solamente de nuestras capacidades, ¿no? Sino también de cómo regularlas. Es decir, una persona, o ustedes, imagino que hay bastantes colegas psicólogos que también trabajan a su vez con pacientes, ¿no? No solamente en el trabajo clínico o en el trabajo empresarial, como líder de una empresa, como gestor, etcétera, no solamente tendemos a mejorar las capacidades de la otra persona o a ayudar a la otra persona a ser consciente de sus capacidades y de sus propios recursos, sino más bien a ayudarlas con ciertas técnicas a regular, ¿no? Su mente, a regular sus estados emotivos, a regular sus estados comportamentales, ¿no? Entonces, dar la atención al potencial que tiene, a la capacidad de plasticidad cerebral. Y esto puse aquí la palabra plasticidad, sobre todo porque sabiendo que el cerebro está en constante, digamos, resiliencia, ¿no? Adaptándose constantemente a los cambios nuevos, a eventos difíciles, adversos, inclusive de vida, tenemos nosotros la esperanza de que mejorando ciertas condiciones o ciertas componentes individuales, familiares o sociales, nuestro cerebro se va nuevamente a readaptar a estas situaciones. Entonces, ser consciente de todo lo que nuestra mente puede hacer, ¿no? De sus capacidades, su potencialidad, porque la plasticidad es un potencial que tiene nuestro cerebro, ¿no? Inclusive el sistema de adaptación a de la información que nos llega del externo, ¿no? Tiende a sanar, ¿no? Tiende a la salud. Entonces es importantísimo ya trabajar con nuestros clientes, con nuestros pacientes, en las empresas, en donde nos encontremos, digamos, a desarrollar esta conciencia, ¿no? De que nuestra mente tiene una capacidad enorme y que nosotros no solamente tenemos que saber esto, sino más bien saber utilizar ciertas técnicas para poder regular, ¿no? Nuestra mente y todas sus capacidades y sus potencialidades que nos puede dar. Como segunda columna, la conexión. Entonces, en la conexión incluye diferentes cualidades, como por ejemplo la gratitud, el reconocimiento, la gentileza, la compasión, características que hoy por hoy están básicamente dejadas de lado, ¿no? Son capacidades que normalmente en un mundo tan frenético y tan competitivo, tendemos más bien a, digamos, aplastar al que está a nuestro costado, al que quiere sobresalir. No tendemos digamos, a ser gentiles, a darnos la mano, a ser sociables, ¿no? Nosotros seres humanos somos mamíferos sociables, que tendemos a esto, pero nuestra sociedad obviamente en un mundo bastante globalizado, donde como decía el ponente anterior, la información nos bombardea constantemente, tendemos a dejar de lado esto y más bien competir por salir, digamos, a la cima, cueste lo que cueste, ¿no? En cambio, la conexión nos ayuda a poder tener también este soporte, ¿no? Este soporte emocional. ¿Y por qué digo soporte? Porque en momentos de dificultad, como el que estamos viviendo, por ejemplo, el soporte social, ¿no? Familiar, amical, etcétera, es básico, es importantísimo. En momentos de dolor, como por ejemplo la muerte de un ser querido o la muerte de una persona cercana, esos momentos son donde tenemos que utilizar esta conexión, este recurso, ¿no? Pero si nosotros vamos por el mundo con este individualismo, obviamente, sin una capacidad desarrollada o entrenada de compasión, de gentileza, de gratitud, por ejemplo, obviamente no vamos a tener un soporte en el momento que también necesitemos, ¿no? Entonces,
esto que les estoy diciendo influye en nuestras relaciones interpersonales exageradamente, con una importancia elevada. Impactará sobre todo también en la esfera laboral, donde nos encontramos a toparnos, ¿no?, con otros que están en nuestra misma condición. La tercera columna, importante para formar las bases y para potenciar nuestras habilidades y nuestras capacidades y lograr nuestra salud integral, es la intuición, el insight, ¿no? El momento en el que, digamos, estamos pensando algo y tenemos esta eureka, ¿no?, esta iluminación, por así decirlo. Todos tenemos esta capacidad, todos tendemos a la intuición, unos más que otros. ¿Por qué unos más que otros? Porque obviamente hay algunos que lo han desarrollado, lo han entrenado mucho mejor que otros. Pero nunca es tarde. Como les dije, la plasticidad cerebral ayuda a tener esperanza de que nosotros podemos también lograr tener esta intuición desarrollada. Entonces, la intuición está en relación a la conciencia de nosotros mismos, ¿no?, de quiénes somos, a la capacidad de tomar de nuestras experiencias, digamos, el aprendizaje, este aprendizaje que nos ayuda, obviamente, a saber después quién somos y la narración de nosotros mismos. La narración es un tema que podría hablarles en otro capítulo, decirlo, porque la narración de nosotros mismos es básica, ¿no?, para poder entender en qué consiste realmente nuestra vida, nuestra historia de vida, ¿no? Todos tenemos esta narración, todos la tenemos, y un sano sentido de sí mismos. Entonces, te puedo preguntar y echar esta otra pregunta, ¿no? ¿Qué te estás contando de ti mismo en este momento? ¿Cuál es la narración que te cuentas de lo que has vivido? ¿Qué es lo que sacas? ¿Qué es lo que tomas de tu historia? ¿No? ¿Qué es lo que tomas? ¿Qué es lo que aprendes de tu experiencia de vida? Eso será lo a potenciar esta intuición y a lograr, obviamente, una estabilidad emotiva también. La cuarta columna tiene que ver con el propósito. El propósito es tener claro que nuestra vida sigue una dirección, ¿no? Y en particular que nuestros valores van más allá de nosotros mismos, ¿no? Entonces, hay una terapia que se llama la ACT, muchos, quién sabe, de mis colegas la conocen. Es una terapia que se funda en los valores, y no valores, digamos, éticos, morales o religiosos, sino más bien en el valor que tú le quieres dar a tu vida. Es decir, ¿cuál es el valor primordial de tu vida? Puedes tomar 3 valores primordiales en tu vida, 5 valores primordiales para tu vida, pero esos los tienes que tener como una meta fija, como una luz que te alumbra por todo tu camino de vida, ¿no? Esos valores serán los que te ayudarán a no perderte, digamos, de la dirección que tú le quieras dar a tu vida. Entonces, este será tu propósito de vida, ¿no? Hace algunos años yo también llevé esta terapia y fue el momento en el que me puse a reflexionar sobre el valor que yo le quería dar a mi vida, ¿no? Muy importante. Una práctica, por ejemplo, es el imaginarte que tú digamos, dejaste de vivir y imagina qué es lo que quieres que esté escrito sobre tu tumba, sobre tu lápida, ¿no? ¿Qué quieres que esté escrito de ti mismo sobre tu lápida, ¿no? Haz este ejercicio y verás que hay mucho de lo que tú quieres para tu vida o de lo que tú quieres que los otros vean de ti, porque cuando nosotros pasamos por un cementerio, obviamente, vemos escrito, ¿no?, frases, y con eso entendemos más o menos de lo que fue la persona, de lo que vivió o de lo que quiso esa persona. Entonces, hacer este ejercicio nos ayuda para
orientarnos, ¿no? Para orientarnos y para que este propósito y este valor que nosotros queremos darle a nuestra vida no se pierda, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollar nuestras habilidades? Cómo potenciar nuestro bienestar, ¿no? Aquí hay algunos puntos que les voy a mencionar y mientras voy mencionándoles, si desean, pueden hacer sus preguntas para luego, al finalizar esta diapositiva, poder comentar con algunos de ustedes si es que les ha surgido alguna idea. Sí, El justamente primer estoy punto. recopilando algunas, Diana. Sigue y yo al final también te voy a hacer un recopilado. Gracias, Diana. Perfecto, perfecto, gracias Fabio. Ok, entonces, para desarrollar nuestras habilidades y nuestras capacidades, el primer punto es gestiona tu energía y no tu tiempo, ¿no? El tiempo es relativo, entonces todos tenemos 24 horas al día, todos en Chile, aquí en Europa, todos, hasta el presidente de la República, todos en general tenemos 24 horas. Pero nuestras 24 horas tienen que ver más con nuestra energía, es decir, con lo que nosotros queremos vivir esas 24 horas, ¿no? Si obviamente tú te levantas en la mañana, que estás cansado, que no has dormido bien, que has tenido una mala alimentación, que tienes poca motivación, tienes tu energía aplanada, ¿no? Obviamente esas 24 horas de tu día van a ser perdidas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fijarnos en nuestra energía. Nuestra energía tiene que ver, obviamente, con una buena alimentación, ¿no? Que lo he escrito más adelante, con un buen sueño también, y también con la motivación que tengamos y con el propósito que tenemos para nuestro día a día, ¿no? Un ejercicio interesante que lo propone Luca Mazzucchelli, que es un psicólogo italiano, es, por ejemplo, escribirte 3 objetivos en la mañana, apenas te levantas, te escribes 3 objetivos que son los que llegando a la noche dices, ok, de los 10 objetivos que tuve en el día, ¿no? Esos 3, al menos esos 3 los hice. Y entonces tú vas a dormir satisfecho, ¿no? Vas a dormir al menos sosegado, sereno, ¿no? Porque esos 3 objetivos que te planteaste en la mañana se lograron completar, ¿no? Aparte de las demás actividades que uno tiene ya por sí, ¿no? Segundo punto, planifica tus días, ¿no? Estos 3 objetivos al día que les mencioné anteriormente están aquí, ¿no? Planifica, haz tu agenda, no te pierdas, trata de ver tus correos, tus mensajes, tu Facebook, tus redes sociales, digamos, en la tarde, en el momento en el que tu energía va bajando, ¿no? Por ejemplo, en la tarde, noche, cuando ya tu energía está cuando tú estás un poco más cansado, obviamente responder una mail no te cansará tanto como, por ejemplo, escribir un libro, que lo puedes hacer en el momento en el que tu creatividad y tu energía están al tope, ¿no? Al máximo. El tercer punto es, encuentra un espacio para conectarte contigo mismo. Regresamos a una de las columnas que les mencioné, la conexión, ¿no? Que la conexión no significa solamente conectarnos con nuestra red social, familiar, laboral, sino también con nosotros mismos, ¿no? Dejando de lado y negociando con tu tiempo para estar, por ejemplo, con el computador, con el celular. Tú tienes que negociar un poco, ¿no? Con lo que tienes que hacer, con tus actividades que tengas en el día. Entonces, eso te ayudará para tener un espacio para ti, ¿no? Es importantísimo esta conexión. Como les dije, pasamos el tiempo haciendo cosas, haciendo actividades, realizando trabajos, ¿no? Sumergiéndonos en lo que también, por ejemplo, algunos que tienen familia, los hijos, las actividades, etcétera, y está bien, absolutamente, eso se tiene que hacer. Pero muchas veces descuidamos nuestro mundo interior, ¿no? Entonces, aquí un punto clave. Siguiente punto, leer, escuchar podcasts, por ejemplo, también de libros, etcétera, ¿no? Ayuda mucho a tener siempre la mente activa, ¿no? Y recibir ideas diferentes. Potente este ejercicio. ¿Por qué? Porque a veces
a partir de estos momentos, en donde una idea, por ejemplo, ya se estaba elaborando en tu cerebro y escuchas algo, lees algo, etcétera, tu idea, digamos, se realizará, ¿no? Llegará a ser una idea completada, es decir, llegará a formarse el insight vero y propio, ¿no? Siguiente punto, ejercicio físico. No olviden, el ejercicio físico no significa solamente salir, correr, hacer un entrenamiento fuerte con nuestro cuerpo, sino también en casa, estando en casa, pequeños movimientos, ¿no? Por ejemplo, tener una botella llena de agua, 2 botellas llenas de agua en las manos, ¿no? Sostenerlas por unos 20 minutos, ya eso potencia tus músculos, ¿no? Quema grasas, etcétera. No necesitas tanto hacer una actividad. Obviamente, por ejemplo, en mi caso, a mí ayuda mucho caminar, correr, moverme, ¿no? Entonces, cada quien tiene que evaluar también sus propios mecanismos, ¿no? Siguiente punto, la práctica de meditación, por ejemplo, la mindfulness, que es una práctica muy importante para desarrollar la atención, la concentración, la memoria, digamos, capacidades importantes de nuestro cerebro, capacidades que nosotros, digamos, estamos allí constantemente, todo el día, ¿no? Tenemos que prestar atención a algo, estar concentrados en algo, memorizar algo, etc. Entonces, la meditación ayuda muchísimo a potenciar estas capacidades. Ahora, en el mundo europeo al menos, y sé que también en el mundo latinoamericano, se está utilizando mucho esta práctica, inclusive en nuestras sesiones de clínicas con nuestros pacientes utilizamos mucho la mindfulness. ¿Para qué? También para regular emotivamente a los pacientes, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una actividad que no a todos les interesa, pero si te interesa, profundízala, es un momento importante para abrir nuevos horizontes a este tipo de prácticas. Siguiente punto, pasa tu tiempo con tus familiares, construye una relación segura, serena, gratificante, y esto nuevamente tiene que ver con la conexión. Durante el tiempo de cuarentena, muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que estando en casa, solos, muchos, o con algunas personas alrededor, descubríamos que algunas de nuestras relaciones las habíamos dejado de lado por las muchas actividades que tenemos en mente, por digamos, la vida frenética, como les repito, que llevamos. Entonces, hemos descubierto nuevamente este lazo que tenemos que fortalecer, ¿no? Y fortalecer, ¿por qué? Porque este es un recurso, nuevamente, importante, muy importante para afrontar no solamente la vida y tener momentos de relax con los amigos o con la familia, sino también en los momentos más complejos de vida. El siguiente, como les mencioné, el descanso, el sueño tiene que ser regenerador. Si tú vas a dormir y tienes problemas de sueño, tienes un sueño ligero, tienes insomnia, tienes migraña durante la noche, te levantas muchas veces en la noche y obviamente cuando despiertas no estás descansado, entonces tienes que reorganizar todo tu sueño. Y muchas de las personas a veces cometen el error de antes de dormir comer, ¿no? Comen y luego ya cansados por las actividades que han realizado en el día, se meten a la cama y obviamente no duermen. Entonces, desde la cena hasta que nosotros despertemos, es decir, desde más o menos 8 de la noche, 9 de la noche, hasta el momento en que despertemos, 6 de la mañana, 7, 8 de la mañana, algunos, tiene que haber un ayuno nocturno, no tiene que haber ningún alimento, digamos, durante este periodo. Y también es importante considerar, digamos, quitar los azúcares en la noche para poder tener también un buen descanso. Los azúcares, sabemos, activan nuestro organismo, activa todo nuestro sistema nervioso también. Y entonces es digamos, es un elemento que tenemos que considerar.
El último punto es actuar saliendo de nosotros mismos y alcanzando al otro. ¿Eso qué quiere decir? Haz un poco de voluntariado si es que tienes la posibilidad de hacerlo. Si ya tienes un trabajo estable y te queda un poco de tiempo, dedícalo a hacer alguna actividad para la otra persona. Conozco muchas personas que tienen buenos trabajos, buenas posiciones, pero se dedican mucho a sí mismos, ¿no? Se dedican mucho, quién sabe, a su familia, pero juntos a la familia podemos también dar este espacio para poder realizar este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque a través de este tipo de actividades, nuevamente, potenciamos la generosidad, la gratitud de la vida, de lo que tenemos, la compasión, que son capacidades que desarrollan, hacen que nuestro organismo, que nuestra mente sea un poco más lúcida, hace que también nuestra autoestima aumente y toda nuestra capacidad individual, ¿no? Social, aumente. Esto enriquece nuestra vida. Y entonces, como ven, con todas estas pautas, si nosotros más o menos vamos ejerciendo y entrenando estas pautas, al final de cuentas nos damos cuenta que el bienestar es una habilidad, es una skill que podemos entrenar día a día, día a día. Obviamente no es fácil, no es simple. Al inicio costará un poquito más y luego, pero vamos a ir viendo resultados que seguramente nos ayudarán a sentirnos mucho más satisfechos con nosotros mismos. Y Gracias, bueno, Diana. eso es todo. Entonces, si Sí. hay algunas preguntas, Fabio. Sí, dos preguntas puntuales. La primera es cómo te relacionas con personas tóxicas, lo más puntual posible para darle pase al siguiente conductor. Y esa es una. Y la otra es, bueno, lo primero esa y después te va la segunda, por favor. Ok, ahora, ¿cómo te relacionas con personas tóxicas? Tienes que ver primero si la persona realmente es importante para tu vida. Si realmente es importante para tu vida, entonces la otra persona tiene también que cambiar algunos estilos, ¿no? Sus componentes individuales. Entonces, yo de preferencia, la pregunta es muy general, pero de preferencia, si la persona no es importante para tu vida, es mejor alejarse, es mejor cerrar, digamos, círculos que no benefician a nuestra salud. Si desea ser más específico, luego esta persona puede luego también conectarse buscando en las redes que he puesto ahí mi nombre, Diana Morales, psicoterapeuta. Si desean, pueden Perfecto. también hacer preguntas más específicas. Una más, bueno, acá hay una pregunta que es un poco así, si no te decía que, acá decía, si debemos cambiar de paradigma, o sea, del judeocristianismo al taoísmo, quiere decir que si soy agnóstico, y acaba la pregunta específica, si soy agnóstico, no tendré resiliencia, no tendré plasticidad, no seré apta para inclemencias del medio ambiente, o sea, una creencia te puede hacer más resiliente o menos resiliente, es la consulta. No, no, absolutamente. Pienso que la religión, digamos, el credo que nosotros tenemos no influencia, digamos, con nuestro propósito de vida, ¿no? Nuestro propósito de vida está mucho más allá de lo que nosotros podamos creer o profesar, ¿no? Obviamente, algunas religiones ayudan a tener recursos en el sentido de que tienes un poquito más de esperanza, tienes tendencia al amor verso la otra persona, a través de la otra persona, actitudes de generosidad, etcétera. Pero no tiene nada que ver en algunas personas, porque algunas personas se dicen muy católicas, por ejemplo, o muy judeocristianas, etcétera, pero luego en la vida práctica no hacen lo que su religión profesa. Entonces, Claro, más que todo tiene que ver con tu propósito de vida, ¿no? Entonces, en perfecto. eso, básate, en eso concentra. Listo, Diana. Bueno, agradecer a Diana Morales. Acá está, la pueden encontrar en las redes, en LinkedIn, Facebook como Diana Morales, psicoterapeuta. Es parte para responder a Antonella, licenciado Alba, también pueden ubicarla por ese medio. Y bueno, agradecerte, Diana, por el tiempo. Yo sé que estás 7 horas allá en Italia, ya son casi a las 11 de la noche por allá. Así que un abrazo. Sabemos yo conozco tu obra social en Cajabamba, también en Aldeas Infantiles. Así que nada, agradecerte, Diana. Acá te vemos sonriente. Así que un saludo desde acá de Latinoamérica, que te has quedado hasta tarde de noche para atendernos. Gracias. Gracias, gracias a todos. Un saludo y cuídense. Hasta la próxima.